De especialistas, bueno, Gisela Beritier lo es economista, hemos hablado y hablamos siempre con ella, es un gusto poder hacerlo porque evidentemente conocemos la realidad desde un punto de vista muy especial. Y lo primero que le quiero preguntar a Gisela tiene que ver con la cuestión de la educación, porque no solo es economista, sino también está en un área muy importante allí en la Universidad Católica de Córdoba, y cómo ha cambiado todo este tema en términos de paradigmas para lo educativo, lógicamente, adaptarse a estos tiempos, y después la cuestión económica, lógica, ¿no? Yo creo que si uno hace un paneo de lo que es la situación de la República Argentina, dividiendo lo macro y lo macro con el tema de la deuda, con el arreglo, con el trabajo que ha hecho Martín Guzmán incansablemente en el último tiempo, y después la situación particular de cada uno, nuestra microeconomía, la inflación, la cuestión del dólar, decíamos ayer del aumento de los combustibles, por ejemplo, otro más, el 4,5%. Bueno, hay muchas aristas y muchas cuestiones para charlar. Gisela, Javier te saluda. Lo primero que te quería preguntar, recién lo decíamos, bueno, ¿cómo, y como educadora y estando muy cerca del ámbito de la educación, allí en la Universidad Católica de Córdoba, ¿cómo ha cambiado todo este tiempo? Imagino que planificabas tu año de tal manera, con clases o con lo que fuese, y de repente la virtualidad se posó. ¿Cómo desde la economía y desde la educación has visto estos 5 meses? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Javi? La verdad que sí, fue realmente, creo que para todos ha sido un año digamos, no tremendamente disruptivo, ¿no? Y realmente nadie esperaba que iba a ser así. Cuando pensamos que hace 5 meses que estamos en cuarentena, realmente parece que fueran 3 años, ¿no? Y cuando vemos que marzo parece que hubiera sido hace una eternidad. Y realmente tuvimos que transformarnos todos, las empresas, los lugares, las universidades, los lugares educativos, las escuelas, es decir, todos hemos tenido que amoldarnos a esta nueva realidad, ¿no? Con todo lo que eso implica. Sí, iba a decir en la mesa familiar, pero bueno, mesa familiar no existe mucho, ¿no? Pero en estos días, pero una pregunta que te pueden hacer, che, Gisela, ¿cómo estamos económicamente? ¿Cómo es un poco esta situación? En tu carácter de especialista, ¿cómo ves estos 5 meses? Yo recién decía, esto desde alguien que no entiende mucho en términos específicos, bueno, casi separar lo macro de lo micro, la cuestión de la deuda que fue por un carril, y después el día a día, nuestra situación, la inflación, el tema del dólar y otras variables que son muy importantes. Digo, ¿es un buen análisis así como bifurcar los caminos, lo macro, lo micro, en este tiempo en la Argentina? Mira, la realidad es que si nosotros nos remontamos a diciembre, donde en ese momento recordemos que el presidente planteaba como eje central el tema de la renegociación de la deuda, con algunos acuerdos, incluso hasta acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de que iba a haber un superávit fiscal, que se iba a mantener, incluso toda la cuestión con respecto a que no iba a haber tanto gasto público y demás. De repente vino la pandemia y cambió absolutamente toda la agenda, ¿no? De hecho, a partir de ahí, con el aislamiento obligatorio, empezó a haber esta disyuntiva si había salud o había economía, ¿no? Donde en realidad se plantea una disyuntiva de corto plazo y de largo plazo, porque en definitiva la salud tiene que ver con qué pasa hoy y la economía con qué vamos a hacer en el futuro a raíz de todo esto. Pero la cuestión es que en estos 5 meses claramente la economía se vio afectada y creo que salvo sectores o nichos muy específicos, todos los sectores han caído mucho y en este sentido los 3 principales sectores que son la construcción, el comercio y la industria, que son los grandes generadores de empleo, han sido los más afectados. Y esta tarde se va a publicar el nuevo índice de actividad económica del INDEC, que va a tomar en cuenta los primeros 6 meses del año, y ya se estima que caiga la economía en esos primeros 6 un 14%, ¿no? Con lo cual vemos que la caída de este año va a terminar muy, muy fuerte. ¿Qué sectores han ganado? Y vemos que sectores muy específicos vinculados a la salud, como de insumos médicos, o las financiadoras de la salud, las obras sociales, tenemos que decir que están teniendo también buenos números, producto de que la gente no se está atendiendo, no están yendo a las clínicas las están pasando muy mal económicamente. Entonces, en definitiva, se plantea todo un reacomodamiento que, bueno, que hay que ver cómo se sale. La noticia positiva es que esta renegociación de la deuda nos abre el camino para el financiamiento internacional, que hasta ahora la única vía para poder financiar todo esto de la pandemia era justamente la emisión monetaria. Entonces ahora se nos plantea cómo salimos, ¿no? O cuáles van a ser las predicciones. Y la economía se viene reactivando, pero se presentan ciertas amenazas, como por ejemplo, ¿no? Ya venimos de 3 de 4 años de recesión, o sea que ya entramos a la pandemia en condiciones muy débiles,
Ya veníamos con una alta inflación y este año no va a ser la excepción, porque se estima que vamos a estar terminando con un 40% de inflación si todo sigue igual, ¿no? Es decir, que no hay una gran devaluación, no hay ningún otro hecho disruptivo que desacomode el tablero. Y luego también el tema que, bueno, con el dólar venía hasta antes de la pandemia, dólar turista, los distintos dólares venían controlados, pero a raíz de la pandemia empezó a haber presiones que terminaron limitando con más cepo, ¿no? El dólar contado con liqui, el dólar MEP, el dólar blue, pero hoy esa presión, que en realidad son presiones devaluatorias por incertidumbre y demás, terminan haciendo que la brecha esa se genere cada vez más. Y hay como una disyuntiva, o en realidad como una cuestión rara, si podríamos decir, porque tenemos, a producto de esta recesión, un superávit comercial muy grande. ¿Qué quiere decir esto para que la gente que nos escucha entienda? Que en realidad la plata que está entrando está siendo mayor a la plata que está saliendo. Es decir, lo que se obtiene por exportaciones es mayor a lo que sale por importaciones. Pero, ¿por qué? Porque no se está importando nada por la gran recesión que hay. Pero aún así, ese superávit, en definitiva, tampoco se puede volcar a lo que está pasando hoy con las reservas. Es decir, hay pronósticos, digamos, hay situaciones de exportación, pero la plata efectivamente no está entrando. Entonces, esto genera una presión sobre el dólar, sobre las reservas, que incluso hace que ahora se hable de que posiblemente se reduzca o se endurezca aún más el cepo, incluso con los $200 estos, que es lo poco que le permiten comprar a la gente, y que la gente, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué es lo que se ve? Aquellos que no tienen plata o que tienen poca plata y no están cobrando, no están pudiendo trabajar o están perdiendo su trabajo, usan esos $200 para cambiarlos al blue y obtener ahí un monto de dinero adicional. Entonces, todas estas situaciones son situaciones que en definitiva tienen que ser vistas, atendidas y corregirse. O sea, tiene que realmente reactivarse la economía para eso, ¿no? Esto urge. Claro. Te hago una pregunta y un poco analogía, como paso del tiempo, de cómo, porque está bueno entenderlo así, quienes tenemos 30 y tantos, vivimos la hiper del 89, a lo mejor más o menos, pero estuvimos presentes allí, nos criamos con la convertibilidad, donde parecía que era una cuestión paradisíaca, y después terminamos con la crisis del 2001, devaluaciones que han sido sistemáticas, el dólar que ha fluctuado muchísimo, la inflación que ha ido tanto, y en 30 y tantos años de vida nunca vemos un país con una estabilidad más o menos acorde a cierta normalidad, tampoco sin pretender ser potencia ni primer mundo, y aquellos que tengan 50, bueno, habrán pasado el Rodrigazo y la Plata Dulce, etcétera, etcétera. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual la Argentina pueda ese barco dejarlo calmo, tranquilo, por aguas más o menos, que no haya que sufrir estas cuestiones? Es una pregunta fácil de expresarla, pero de una respuesta, me imagino, complejísima, ¿no? Y la verdad es que, a ver, yo te puedo dar la respuesta simple, necesitamos desarrollarnos. En definitiva, hasta que no nos desarrollemos, vamos a seguir pasando las mismas situaciones que pasan todos los países latinoamericanos en estas condiciones. Para poder desarrollarnos, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero, bueno, justamente tener una industria fuerte, una industria desarrollada, que genere un valor agregado, que pase como en los primeros países del mundo. En los principales países del mundo, por ejemplo, uno importa por una cuestión de costos, ¿no? Es decir, Estados Unidos, bueno, ve, si el producto lo tiene más barato adentro, más barato afuera, si lo tiene más barato afuera, importa. Acá importamos porque nos cuesta encontrar un producto que sea así. Entonces, en definitiva, tenemos siempre múltiples situaciones que nos llevan por una razón u otra a lo que se llama el estrangulamiento externo, que es la falta de divisas para poder crecer. Entonces, esto se logra desarrollando la economía, desarrollándola a través de mayores industrias, mayores inversiones, mayor valor agregado, para que en definitiva podamos ser economías como en los principales países del mundo, donde los insumos que se necesitan son los que se producen en el mismo país, y que la cuestión de importar sea simplemente por una cuestión de precios y no por una cuestión de que no encontremos el producto acá. Eso por un lado. Por otro lado, para poder desarrollar el país, lograr esas inversiones necesarias y lograr la competitividad que necesitan las empresas, también se necesitan reacomodar ciertas cuestiones que tienen que ver con los desequilibrios macroeconómicos. Entonces, cuando hablamos de desequilibrios macroeconómicos, hablamos de la balanza comercial, el déficit fiscal, el tema de la inflación, el tema del tipo de cambio, y lograr ciertos parámetros que brinden confianza a la hora de poder desarrollar un negocio específico de largo plazo.
El tema, ¿cuál es acá? El tema es que, en definitiva, siempre la discusión es qué viene primero, el huevo o la gallina. ¿Vienen primero las inversiones para que el país se desarrolle y de ahí se pueda corregir? ¿O viene primero que el país se corrija para que luego vengan las inversiones y se pueda desarrollar? Entonces, siempre terminamos en esta discusión y no es nueva, ¿no? Desde el debate allá Roca-Pellegrini en el año 1840 a la actualidad, estamos teniendo este mismo debate. Bueno, y pareciera que va a ser, y por mucho tiempo más, casi parte de nuestra idiosincrasia. Te agradecemos como siempre. Lo que sí te dejo una última pregunta así breve, y sumo a Paula y a Magdalena, mis compañeras. ¿Qué libro nos aconsejas leer en términos económicos para quienes somos, no especialistas, somos legos en la materia, pero la verdad queremos interesarnos en algo? ¿Hay alguna publicación, algún portal, algún sitio que recomiendes? Mira, la verdad es que en realidad, más allá de la teoría económica, que por ahí es más difícil entenderla y demás, yo sí recomiendo ver cuáles son, para dónde va el mundo, cuáles son las últimas tendencias, ¿no? Y para eso los foros internacionales siempre son muy importantes, ¿no? A mí me gusta mucho leer los últimos artículos que salen de distintas universidades. Las universidades son una fuente importante de recursos. Y luego también hay notas, por ejemplo, que salen, ya sea a través del Foro Económico Mundial o de Davos, donde justamente hablan de todo lo que tiene que ver con hacia dónde va el futuro del empleo, hacia dónde va el futuro, los futuros de la economía, la transformación digital, que es un tema central y que ya nos cruza a todos los países sin excepción. Son temas que realmente hay que analizarlos y verlos y que hay que seguirlos de cerca porque, en definitiva, las transformaciones tienen que estar o van a ir para ese lado. Gisela, gracias como siempre, es un gusto, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, que anden muy bien. Bien, Gisela Veritier es economista, habla siempre con nosotros y nos da muchísimos consejos, chicas, con respecto a, bueno, qué hacer, qué leer, dónde instruirse, porque evidentemente cuánto desconocimiento tenemos, creo, en líneas generales, me parece, quienes no son economistas, de muchos temas, donde no hay mucho argumento para hablar y para explicar una situación tan particular como la que vivimos, y creo que esto nos incluye a todos como argentinos, de nunca encontrar un puerto tranquilo, decir, bueno, por acá se va más o menos aguas tranquilas, la inflación no es tal, no es tanta, el dólar, bueno, estamos con el lomo muy curtido, pero a su vez también muy cansados de sufrir embates de este tipo, ¿no?